Recuerden que este episodio es traído a ustedes por ValU, un espacio dedicado a la educación financiera donde podrás encontrar cursos desde manejo de Excel hasta las finanzas personales. Todo esto en su página web www.myval-u.com. Hola a todos, aquí Ramón Márquez y aquí Andrés Urquiola. Bienvenidos a Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Como siempre, trayéndoles contenidos que les pueda generar valor. Hoy volvemos a las finanzas. El día de hoy estaremos hablando sobre la Bolsa de Valores de Caracas, cuáles son nuestras recomendaciones con ella, las expectativas que tenemos y, por supuesto, nuestras acciones favoritas. Lo importante primero que hay que recordar a nuestra audiencia es que la Bolsa de Caracas no es algo nuevo, porque como no ha tenido la publicidad suficiente en los últimos años, pensamos que es algo que recién surgió. Pero la verdad es que existe desde 1947, bastante tiempo, Andrés. Y bueno, como todos sabemos, en nuestro contexto ha existido una destrucción de valor bastante grande y esto no escapa también del mercado de capitales. Para ver los números, basta con comparar por lo menos la cantidad de empresas que había registradas en 1998. Es decir, qué tantas empresas podíamos comprar en la Bolsa de Valores de Caracas en sus acciones. Y era un total de 150 empresas. En 20 años, en 2020, ya solo quedan 26 empresas. Esto nos dice que realmente se ha perdido muchísimo en este mercado. Otro número que nos dice también cómo ha estado este nivel de decrecimiento es el total de monto negociado diario en dólares. En 1997, otro número que nos indica también o que nos muestra esta destrucción a la que hago referencia es el monto negociado a diario en la bolsa. En 1997 este número alcanzaba los 15 millones de dólares en un solo día. Pero hoy, a estas fechas, el número promedio que vemos es bastante bajo. Apenas unos 20 mil dólares. Si tomamos el ejemplo del 18 de junio, del jueves 18 de junio, apenas se transaron 15 mil dólares. De verdad que es un número nada comparable con lo que teníamos hace 20 años. Es algo que, bueno, ha pasado, como digo, la bolsa no ha podido escaparse, no es una burbuja que se escapa de la realidad que está pasando en el país. Y bueno, también es importante que esto ha hecho que se concentre mucho el capital en las que se denominan las 5 grandes, que son Banco Provincial, Mercantil, Banco Venezuela, Fondos y Ron Santa Teresa. Ellas componen el 64,2% de toda la capitalización del mercado, es decir, de todo el valor de la bolsa, de las 26 acciones, el 64,2% está concentrado en estas 5 grandes empresas. Esto no nos dice tampoco que sea algo malo. Obviamente, al ver un número tan bajo de empresas, es normal que haya tanta concentración. Esto no necesariamente sea algo malo, por lo menos en Estados Unidos está pasando vemos en estas conocidas FAANG, que son las empresas más importantes de tecnología, que son Apple, Microsoft, Google, Amazon y Netflix, acumulan el 15% de todo el S&P 500. Pero bueno, como digo, es normal que haya una concentración dado la escasa cantidad de empresas que nos ha quedado. Pero bueno, también es importante ver que a pesar de toda esta destrucción de valor, lo interesante de la bolsa es que ha habido un rendimiento. Tú has visto ese rendimiento, ¿no, Andrés? Sí, hola Ramón, espero que estén todos bien. Bueno, en relación al rendimiento, el índice de la Bolsa de Caracas, que es el equivalente, por ejemplo, lo que puede ser el Standard & Poor's 500 en Estados Unidos, que es el índice que mide el rendimiento y es elaborado precisamente por la bolsa. Este año ha ganado 261%, mientras que el dólar ha ganado aproximadamente un 263%. O sea, sí, que ha estado el paralelo. Denominado paralelo. El denominado paralelo. O sea, que han estado bastante parecidos. Por lo tanto, si tú comprabas $1 de la Bolsa de Valores de Caracas o del índice a principios de año y lo dejabas como $1, tal vez no hubieras tenido mucho rendimiento, pero si hubieras tenido los bolívares hubiera sido un mecanismo de protección igualmente efectivo que los dólares. El tema ahí es la inflación. Sí, bueno, pero el tema de la inflación ya es algo que te destruye cualquier tipo de activo que tú tengas, porque no hay nada que en el mediano plazo te rinde igual que la hiperinflación, por decirlo así, como si lo midieras como un rendimiento. Y bueno, todos hemos visto como en el país, todos los rubros, no hay ninguno que se escape de la mal llamada inflación en dólares, que realmente no es una inflación en dólares, sino es una inflación que va más rápido que la variación del tipo de cambio. Es decir, la variación de la inflación es más alta que la depreciación del bolívar frente al dólar.
por lo tanto tienes una más inflación en dólares, los precios aumentan en dólares, pero la inflación es inflación en cualquier moneda, pues. Sí, pero bueno, se repercute igual de que las cosas nos están saliendo más caras en la moneda que la veas. Exactamente. Y bueno, lo que va del año es de 409%, entonces bueno, obviamente si tienes un incremento del tipo de cambio del 263 y la inflación es de 409, ya ahí tienes una diferencia bastante grande y por eso es que las cosas están más caras en dólares. Tu poder adquisitivo se picó a la mitad, por eso. Prácticamente, y bueno, es más o menos lo que hemos visto en todos los rubros. Sin embargo, el año pasado, que fue un año que fue muy diferente en muchas cosas, como todos sabemos, tuvimos ese llamado efecto Guaidó a principios de año, donde hubo un crecimiento gigante en las capitalizaciones y en los precios de las acciones por la esperanza de un cambio. La expectativa. Sí, la expectativa que después se fue desvaneciendo poco a poco en el mercado. Pero bueno, también te da una idea de cómo pueden cambiar las cosas y eso vamos a hablar más adelante en el episodio. Y rápido. Y bastante rápido ante lo que puede ser un cambio del modelo económico y político. Y por ejemplo, el año pasado tuvimos las más representativas, no diría irónicamente, pero sí llamativamente fueron las acciones que son públicos y privadas, como por ejemplo la CanTV. Por ejemplo, el año pasado tenemos las compañías públicas y privadas, por ejemplo la CanTV. Mucha gente tampoco sabe que, por ejemplo, el Banco de Venezuela y la CanTV, Fábrica Nacional de Cementos, son empresas en las cuales tú puedes tener participación a pesar de que la participación mayoritaria es del gobierno. Capital mixto. Son exactamente de capital mixto. Por ejemplo, CanTV tuvo un rendimiento aproximadamente de casi 100%, porque en enero estaba en $0.7, casi $0.8, y al cierre de diciembre cerró en $0.13. O sea, y esto fue inclusive más entre años, ¿no, Andrés? Yo porque de verdad que no seguía mucho a CanTV, pero entiendo que en este efecto que tú llamas tuvo un repunte. No, bueno, fue una locura. O sea, cuando empezó todo esto de Guaidó, que estaban pasando como demasiadas cosas al mismo tiempo y uno no sabía, bueno, el mercado tampoco sabía para dónde ver. Pero iba para arriba. Y bueno, sí, miraba nada más para arriba. Inclusive creo que el pico de CanTV es más alto, y esto no es un error de tipeo de voz, por decirlo así, llegó a estar más de $1. Increíble. O sea, aumentó 10 veces, más de 10 veces el valor de la acción. Lo que llama un 10X. Un 10X en nada, pues en un par de meses. Inclusive yo puedo decir que sí, yo compré algo en diciembre, y es cómica esta historia porque CanTV históricamente ha sido una empresa que, bueno, esto no lo digo yo, esto es un hecho, la gente siempre se ha quejado tal vez por las deficiencias tecnológicas y el mal servicio de internet, etc. Esto no es un secreto. Esto no es un secreto, y tal vez nos está escuchando desde el proveedor de CanTV, y bueno, ojo, esto es algo malo, pero CanTV también tiene una capacidad instalada muy buena, que bueno, habrá que meterle mucho dinero para reactualizarla y todo esto. Pero bueno, ya queda de parte de cada quien ver si el precio que estás pagando vale la pena ese riesgo, ¿no? Correcto. Y de una manera graciosa, yo en diciembre del 2018, yo hice una operación, compré unas acciones, y a mí me sobró una plata en la operación, o sea, me quedó un saldo a favor. Yo le dije a la corredora que con ese saldo a favor, Una moneda. Era muy poco, pues. Era más o menos como unos $300 más o menos. Que bueno, entiendo que para algunas personas puede ser representativo, pero bueno, para la operación que yo hice fue poco. Y yo le dije a mi corredora de bolsa, le dije, mira, cómprame unas acciones de CanTV y que yo las veo baratas, pues. Y bueno, las compré. Tuve la suerte de que después en enero, creo que fue específicamente el 23 de enero cuando ocurre todo esto de Guaidó. Correcto. Bueno, eso empezó a subir Como la espuma. Como la espuma, y bueno, y pude hacer un 10X en un par de meses con esa operación. Entonces, bueno, eso fue un golpe de suerte. Te puede haber pasado lo contrario, porque te había comprado en $1 y después llega hasta 13 centavos. Esos son uno de los riesgos de la bolsa, sobre todo en Venezuela. Pero bueno, sí te da una buena ventana de oportunidades. Sí, ojo, también lo vemos como que, ok, está bien, véanlo como que hay oportunidades, pero también hay que saber lo que estamos haciendo, porque Andrés tuvo la suerte de estar en el momento de que pasó de los centavos a valer $1, pero hubo gente que a él le vendió las acciones, hubo gente que le compró las acciones a Andrés a $1. Exacto. Y bueno, ahorita valen 13 centavos, entonces hay que estar pendiente con eso. Pero de verdad que lo del rendimiento de la bolsa es algo que no se puede negar. Así como no podemos negar que hay una destrucción de valor, hay un tema de riesgo, pero los números están ahí. Hay un rendimiento y se puede buscar ese rendimiento. Claro, y además de eso, o sea, por ejemplo, las personas que tú les dices, bueno, la están comprando en $1, y yo me hice la misma pregunta cuando le vendí las acciones. O
sea, ¿qué están viendo ellos que no veo yo? Bueno, la primera respuesta, la más obvia, es el rendimiento. Ya yo rendí 10x, o sea, por mí que se vaya $5 si quieren, ya yo hice plata. Esa es una de las enseñanzas que me ha dicho mi padre toda la vida. No ponerte codicioso. Sí, o sea, si ya tú hiciste plata, ya hiciste la plata, ¿entiendes? Y tal vez ellos pudieron haber visto una inversión más a largo plazo, donde la acción pudiera llegar a valer, no sé, $2, y está bien. O 5, no sabemos. O 5, o lo que sea, pero bueno, ya yo hice mi dinero y tal, y bueno, tal vez ellos el día de mañana eso cambie y se hagan dinero igualmente, pero bueno, eso es lo bonito del mercado, porque cada quien tiene una expectativa de riesgo y de tiempo diferente. Sí, pero como te decía, el rendimiento está ahí. Fíjate que, este año fue especial, porque si vemos 2019, 16 de las 27 acciones que, a pesar de que hay 26 empresas, en ese momento había 27 acciones, superaron la variación del dólar paralelo. Entonces realmente demostraron ser una alternativa viable para proteger la moneda local, ¿no? Para proteger el bolívar. Entonces eso es algo que hay que tomar en cuenta, porque bueno, cuando las personas escuchan la bolsa de Caracas, lo primero dicen, bueno, pero es que Venezuela está en una situación muy mal, entonces no vale la pena invertir, que no sé qué. Ojo, hay que ver las cosas como es, hay un riesgo, pero también hay un posible rendimiento que se puede buscar y que, bueno, obviamente con preparación hay que estar consciente también de los riesgos, pero se puede llegar a tener resultados. Ya que me estás hablando de los riesgos, ahora te pregunto, ¿tú lo ves más la bolsa de Caracas como una inversión a largo plazo o lo ves más para hacer trade, por ejemplo? Yo tengo que ser sincero y lo veo más como de un swing trading. Es decir, no day trading, no es que el mismo día vas a cambiar posiciones, pero sí buscar ciertos momentos, como pasó contigo. Ojo, tú no sabías que iba a pasar lo de Guaidó. Nadie. Pero sí viste que había llegado a un precio que era demasiado. El país está demasiado mal, pero tampoco ese es el precio que yo le veo a esa acción, ¿no? Es una exageración. Entonces creo que la bolsa te da esas oportunidades. Hay momentos, puede pasar que el dólar sube demasiado rápido y la bolsa no ha reaccionado todavía, entonces los precios al cambio quedan muy baratos, o quedan, no sé si decir barato porque barato es subjetivo, pero sí quedan lejos de sus valores históricos, perdón. Y ahí es donde llevamos oportunidad. Sí, eso estos últimos años, porque obviamente ha habido mucha más estabilidad cambiaria este año, por ejemplo. Y bueno, hay otros temas en los cuales, por cierto, profundizaremos en el curso, temas de liquidez, temas de créditos, etcétera, que antes sí te permitían hacer, yo diría, inclusive hasta un arbitraje, porque podías jugar mucho con la tasa de cambio y con, precisamente como tú dijiste, el precio de las acciones. O sea, muchas veces la bolsa reaccionaba antes que el mercado cambiario y tú podías vender e irte a los dólares y generar un rendimiento, o caso contrario, claro. Primero subía el dólar, como dice don Ramón, y después te ibas para las acciones. Y bueno, yo personalmente me cansé de jugar con eso. Sí, por lo menos no sé si queda confuso, pero un ejemplo es, si la acción vale 100 bolívares y la tasa de cambio es a 100 de bolívar a dólar, es decir, te sale a $1 la acción, pero cuando la tasa de cambio sube a 200, entonces el precio de la acción se pica a la mitad. Entonces eso es lo que yo me refiero, de que hay esos arbitrajes, hay esas posibilidades para las personas aprovecharlo, ¿no? Entonces eso es lo que yo veo como que más, no voy a decir valioso, porque también me gusta la tesis a largo plazo de que si esto cambia, si el sistema cambia, las inversiones sin duda van a pagar frutos, pero también me gusta, es decir, no pondría una gran cantidad de dinero en una tesis muy a largo plazo ahorita acá, porque bueno, también hay que ver que dado toda esta situación de COVID, también afuera también hay otras oportunidades que de repente son buenas, ¿no? Entonces eso siempre hay que estar, es que la inversión siempre es costo-oportunidad, ¿no? Siempre está viendo qué otras alternativas hay, pero como te digo, respondiendo a tu pregunta, Andrés, yo me quedo con más ese momento, ¿no? Buscar el momentum, buscar las oportunidades. Sí, concuerdo. Concuerdo, yo creo que diste en el clavo con el tema del swing trade. Para los que no saben, el swing trading es hacer un trade de tal vez varios días o inclusive varias semanas. Sí. O sea, es un trade como, en teoría, como mediano plazo. Eso se puede hacer mucho en la bolsa, porque en la bolsa de Caracas, y esto es así en todos los mercados, o sea, mientras más imperfecto es el mercado, imperfecto me refiero a que hay, y eso es algo que tenemos que mejorar todos, hay menos información. Correcto. Hay desigualdad en la información. Hay desigualdad en la información, hay liquidez, o sea, hay otras cosas que vamos a hablar que se pueden mejorar del mercado y las estamos mejorando. También hay más oportunidades, o sea, mientras más esfuerzo y más trabajo tú pongas, más ventaja vas a tener sobre los demás competidores del mercado, cosa que tal vez en un mercado como Estados Unidos, correcto, es al revés, pues, o sea, al revés.
más bien tú eres el que... Sí, ¿qué vas a saber tú que no sepa la gente de Facebook o de Amazon? Exactamente. Entonces, bueno, yo creo que hay, como todo, como dice Ramón, hay oportunidades, hay riesgos, temas de trade. Yo también me iría con el tema que dice Ramón de hacer un swing trade, un trade de una semana. Y bueno, sin duda yo sí creo que puede haber una inversión a largo plazo. Tienes esa tesis también, claro. Con un riesgo gigante, porque Venezuela es un país con muchos riesgos. Pero ya vamos a hablar de ese riesgo. Eso también vale la pena porque hay que contextualizarlo. Pero bueno, también hay oportunidades en ese sentido. Sí, ojo. Esa tesis, como digo, de a largo plazo, también una inversión muy, muy pasiva, es decir, de algo que te sobra al mes en bolívares y no tengas cómo cambiarlo, por lo menos tienes un monto muy pequeño de bolívares que te sobran porque no vas a comprar, no sé, $10, $20, entonces de repente meterlo en la bolsa pensando que lo vas a vender en 5 años me parece una excelente idea también. O el caso contrario, tienes un ingreso especial en dólares, hiciste un cambio a bolívares, pero te sobraron bolívares y no necesitas comprar nada, no quieres que se te evalúen. Oye, también tienes esa alternativa para ponerlos en la bolsa. Esas son las dos alternativas que yo veo más factible, ¿no? Un horizonte de tiempo largo es lo que esperaría de los inversionistas aquí, o a menos quieras hacer swing trading apoyándote con otras herramientas que las vamos a discutir ahorita. Bueno, vamos a hablar de lo bueno y lo malo, Andrés, para ya ir directo al grano con esto. Creo que lo que estábamos hablando precisamente del riesgo es un aspecto, yo lo veo como un aspecto relativamente bueno. ¿Por qué? Porque cuando ya uno, y hablando coloquialmente, cuando ya uno está por el suelo, o sea, cuando ya uno está por el piso, tengo mucho más camino o más cancha, por así decirlo, de subida que de bajada. Es decir, cuando dicen cuando toca fondo, lo que queda es subir. Bueno, en la bolsa yo siento que ya estamos llegando a un punto así. Obviamente no lo digo como mal augurio, porque bueno, Venezuela siempre te sorprende, pero va a haber un momento que va a ser así. Va a haber un momento que ya todo lo malo se descontó en el precio, ya todo lo malo que podía pasar, o sea, lo que faltaría es que caiga un meteorito solamente en Venezuela y bajen más los precios. Va a haber un momento así. Entonces si tú comparas riesgo solo, ok, hay riesgo, pero si tú comparas riesgo-beneficio, que es lo que siempre debemos ver los inversionistas, porque toda inversión tiene riesgo-beneficio, me parece que está siendo atractivo si se aprovechan con estas situaciones que digo, ¿no? Estas oportunidades. Sí, estoy de acuerdo. Como bien dice, yo sí tengo la tesis, y no es por ser negativo, siempre se puede estar peor, pero como dijo Ramón, o sea, el tema es cuánto es el tamaño del upside o lo que podemos mejorar y cuánto es el tamaño del downside, lo que se puede empeorar. Probablemente es mucho más lo que se puede mejorar que lo que se puede empeorar. No, estoy seguro que sí, ¿no? Estoy de acuerdo, sí, estoy de acuerdo. Bueno, y yo lo digo activamente, yo también soy inversionista de la bolsa y eso es un poco de la tesis que he tenido y eso refleja también en el precio de las acciones. O sea, y hay acciones que eso lo vamos a hablar también en el curso, que tienen un piso histórico y hasta ahí más de allá no bajan y no han bajado no estoy hablando de 5, han bajado más de ahí en muchísimos años. Sí, eso es lo que decía de aprovechar también con el Sutrem. Eso que mencionas es súper bueno porque, por poner un ejemplo, no sé, Provincial en $2 ha sido por lo menos un soporte bastante fuerte para la acción, ¿no? Cuando ha estado por debajo de $2 se suele recuperar muy rápido. Entonces, los que se dan cuenta de eso, los que lo estudian, los que lo ven y tienen la posibilidad de capitalizarlo, lo aprovecho. Como ese, bueno, hay muchos ejemplos, no los vamos a decir todos tampoco, porque entonces ahí podríamos estar perdiendo nuestra ventaja competitiva como inversores, pero ahí hagan su tarea y les damos un tip. Bueno, otra de las cosas buenas que yo veo en la bolsa de Caracas, y yo siempre soy bastante vocero de eso, es que tú no puedes aprender a correr sin empezar a gatear. ¿A qué quiero llegar? La bolsa de Caracas, para alguien que nunca ha invertido, que posiblemente tenga y debería tener poco capital para empezar, porque si nunca has invertido tú no vas a arrancar metiendo el 10% de tu patrimonio en la bolsa, porque bueno, obviamente no es una buena idea, pero sí te puede dar esa costumbre de tú revisar los estados financieros, sí te puede dar esa disciplina de tú ver el mercado, puedes empezar a entender cómo funcionan las dinámicas de mercado. Hasta las órdenes, porque hay muchos tipos de órdenes, la gente no lo sabe, etcétera. Y creo que eso también, inclusive por el pequeño tamaño que tiene la bolsa, de cierta manera te puede dar un buen acercamiento con las personas que sí saben de eso, en este caso con la persona que los atiende en su casa de bolsa, cosa que esa relación interpersonal no la puedes tener en ningún otro mercado del mundo, o bueno, tal vez no en un mercado grande como el de Estados Unidos, por ejemplo. O
O sea, en Estados Unidos tú metes una orden en el teléfono o en la computadora y ya. Y nunca ves quién está detrás tú no sabes haciendo quién todo está ese detrás, trabajo. no sabes nada de eso. Entonces, bueno, creo que como dijimos acá antes de empezar el episodio, normalmente los jugadores de fútbol o de béisbol primero juegan en su liga local y después van al extranjero. Eso es algo que yo le recomiendo a cualquier persona. Correcto, es así. Que Ese quiere es un empezar excelente ejemplo, Andrés. a invertir. Claro, hay unos que son Messi y van directo a Europa, pero normalmente siguen un proceso, ¿no? Y es un ejemplo muy válido. Tú ves los jugadores primero en su mercado local, dando sus habilidades, creciendo, y luego dan el salto de calidad a un mercado mucho más difícil, porque va a ser así, es un mercado mucho más competitivo. Otra cosa que también veo como un aspecto positivo es que hay oportunidades especiales, además de estas caídas de precios o subidas de precios, porque normalmente hay otro tipo de ofertas que suelen hacer las empresas, por lo menos Mercantil tuvo spin-off. Esto pasa cuando una empresa que está compuesta de varias decide desconsolidarse. Es decir, si Andrés y yo formamos una empresa juntos, y hay una empresa que se llama Andrés y una empresa que se llama Ramón, pero conjuntos se llama Andrés y Ramón, pero Andrés tiene un mercado nada más en Estados Unidos, y él decide, no, mira, yo voy a separar mis estados financieros y voy a trabajar nada más como Andrés en Estados Unidos. Entonces se elimina ese riesgo Venezuela, ¿no? Para los inversionistas que persiguen ese riesgo y que no, de cierta manera no les atrae. Y eso trae beneficios. Y eso pasó precisamente con Mercantil, que dieron acciones de su banco en su momento en Estados Unidos, que ahorita ya se llama Amerant, a todos los inversionistas que estaban siendo aquí en la bolsa de Caracas que tenían sus acciones de tipo A o tipo B, que son las que tiene Mercantil, les dieron acciones en Amerant. Y pasó en 2019 también, cuando dieron acciones en el Banco de Panamá. Y estos son oportunidades de tener un dividendo en otras acciones en moneda fuerte. En este caso, en los dos fueron en dólares. Entonces eso es una oportunidad que también te ofrece, que no te lo ofrecen muchos mercados. No creo que Estados Unidos te ofrezca este tipo de oportunidades. No, muy bien como dijiste tú, esa es una de las oportunidades y creo que, bueno, a mí particularmente me ha ido muy bien con ese tipo de inversión. Esa es una inversión a largo plazo, porque tú no sabes cuándo van a desconsolidar o lo que sea, pero tú sabes que esos bolívares que tú estás comprando en acciones podrían convertirse en dólares en algún momento, porque esos dólares están en los estados financieros. Como puse la otra vez en Twitter, esa es una buena medida para tu valor empresas, ver la posición de moneda extranjera. Correcto. Eso ha pasado también históricamente antes por ejemplo, con Domínguez. Domínguez es una compañía que tiene prácticamente un oligopolio de manufactura de envases de hojalata y plástico en Venezuela. Ellos también desconsolidaron hace varios años y te dieron unas acciones de unas empresas en España también. Entonces por ahí puedes tener también un flujo de caja chévere en euros en este caso. Y bueno, sí hay varias empresas, no son muchas, y obviamente tampoco es algo que va a llegar, que cada empresa en la que llegue a la bolsa de valores de Caracas va a tener una subsidiaria y tal. O sea, no es así. Más bien... Pero lo hay. Pero existen, y de hecho todavía existen. Todavía hay. Es cuestión de buscarlos y bueno, y ver si tu costo de oportunidad te favorece para eso. Bueno, la cuarta, esta es un poco más, diríamos, como nacionalista, sentimental. Pero es importante. Pero sí es importante. Creo que el hecho de cuando tú inviertes en un lugar, tú estás apostando por ese lugar. Si tú inviertes en Venezuela, estás votando con tu dinero, inclusive. Es porque estás apostando por Venezuela. Y yo creo que más allá de eso, más allá del cambio político y todo esto, tú estás invirtiendo en empresas que tienen ventajas competitivas súper probables. O sea, sí. El tema, y esto ya yo creo que da para otro episodio que me gustaría hacer inclusive, que es el tema de la falta de corporaciones en Venezuela, por decirlo así. De gobierno corporativo, ¿no? No necesariamente de gobierno corporativo, que también está incluido, sino falta de... Por ejemplo, porque precisamente en envases de hojalata y de plástico, tal vez porque nada más hay dos grandes corporaciones, y no soy experto en el tema, pues, pero sí sé que la cuota de mercado, por ejemplo, de envases venezolanos y de Domínguez es bastante grande. Porque no hay más, ¿sabes? Porque, por ejemplo, no sé, por decir algo, porque, por ejemplo, en los licores no hay más ron Santa Teresa. O sea, hay ron, hay cacique, bueno, es de Diallo, pues, o sea, sí, otra cosa. Diplomático. Pero lo que quiero decir es porque no hay tanta institucionalización del sector privado en Venezuela. Hay muchas empresas que facturan muy bien y venden full, pero tú tal vez nunca las has escuchado porque tal vez no han fortalecido esa marca, no ves una ventaja competitiva probable, porque no existe una reinversión en el negocio, etc. Yo creo que cualquier empresa o la mayoría de las empresas en las que tú inviertes en la bolsa de valores de Caracas son empresas AAA y son empresas que van a estar, en mi opinión, de aquí, o sea, no sé, por lo menos... No sé si todas, pero no sé si todas, pero sí. Por ejemplo, si tú me preguntas, Ron Santa Teresa va a estar aquí a 10 años, yo creo que va a estar aquí a 1000 años. O
O sea, sí, totalmente de acuerdo. No sé, Banco Mercantil igual. Banco Mercantil tiene más, creo que tiene, si no llegó a los 100 años, está cerca de llegar a los 100 años. Pero le faltan como 20 años. Desde que empezó la banca en Venezuela. Entonces, ¿sabes? No es como que estás invirtiendo en empresas que tal vez son pequeñas, que las hay, o que no son tan grandes, sino estás invirtiendo en algo de calidad. Que, para cerrar el círculo con el comentario inicial que empecé, que son parte ya prácticamente de la historia del país y de la industria privada del país y de la historia que existe detrás de ello. Entonces, si tú crees que Venezuela en algún momento va a cambiar o crees que las cosas van a mejorar inclusive con el gobierno que tenemos y crees que eso va a fortalecer el sector privado, ¿sabes? Ese es el primer vehículo en el cual yo invertiría. No, excelente, estoy pero 100% de acuerdo, porque son empresas que se han probado que han funcionado en tiempos buenos, en tiempos difíciles como ahorita, e inclusive, como hablábamos de las subsidiarias, han probado que funcionan fuera de otros mercados también. Entonces, ojo, hay que también decir, hay muchas empresas que, bueno, yo creo que tal vez ahorita con la paridad cambiaria creo que se han acomodado un poco las variables macroeconómicas y han hecho que, sobre todo, por ejemplo, los bancos tengan algo más predecible y tengan otras líneas de negocio que les permiten generar buena caja. Obviamente nada que ver con años anteriores. También hay que decir que hay muchas empresas que están sobreviviendo, pues hay muchas empresas que seguramente dan pérdida y que existen otras estructuras fuera del país, como bien decía Ramón, que son las que sostienen esos negocios. Claro. Eso está claro. Pero ahí están, pues, y no están desde hace un año, están desde hace los años que tú quieras ver. Desde sí, yo creo que ya han demostrado que son empresas de calidad. Y por algo están ahí. Entonces, que un pequeño cambio en el sistema, en el ambiente, podría generar una gran expectativa de retorno, como tuvimos en 2019, ¿no? Y no estamos vendiendo humo, o sea, estamos hablando claro que hay riesgos y todo, pero... Sí. Pero ojo, tú también tienes que hacerte la pregunta, o sea, ¿por qué, por ejemplo, Banco Provincial sigue estando en Venezuela? Y ojalá no los reviente y no se vayan pronto, pero ¿sabes qué están viendo ellos tal vez que no estás viendo tú? O sea, ¿por qué siguen acá? Bueno, porque resulta que la banca en América Latina y en Venezuela en su momento eran los lugares más rentables para la banca. O sea, la línea Banco Provincial era uno de los bancos más rentables del grupo BBVA históricamente. Entonces, bueno, ellos siguen acá y siguen apostando por el país. También deberías hacerte la pregunta. Y también basta un tema hasta familiar. Las personas que son dueñas de estas empresas, muchas son familias súper importantes en Venezuela, que su trabajo trasciende más allá de una sola empresa. Como dice Andrés, es algo histórico, es algo que hasta el nombre de la persona pesa para hacer negocios, y eso no es algo que simplemente inclusive cuando un escenario positivo, que haya cambio y venga la competencia, no es que todo el mundo va a querer hacer negocio por lo menos con Bank of America, no, van a preferir seguir haciendo negocios con los que estuvieron acá y con los que demostraron funcionar en tiempos difíciles. Así es. Pero también hay que hablar de las cosas malas, como dice Andrés, que los riesgos no podemos vender humo y que hay unos riesgos existentes. Y bueno, dentro de las primeras cosas malas es el tema de la liquidez. Hay acciones que simplemente no se operan lo suficiente y bueno, podrías tener meses, semanas, no sé, días tratando de vender una acción. Sí, obviamente lo de la liquidez es un gran factor. Como bien dijo Ramón al principio del episodio, ahorita se está negociando mucho unos montos muy, muy pequeños. Obviamente también la bolsa está haciendo lo posible por cambiar eso, buscando instrumentos en multimoneda, en otras monedas para que de repente podamos comprar instrumentos en dólares. De hecho, ya se está conversando para la renta fija. Entonces, bueno, se está trabajando en eso. También otra de las cosas, yo diría que se pueden mejorar, son los costos de operaciones. Las comisiones son altas, y eso hay que decirlo ahorita. Están alrededor del 3 al 4% cada operación, que si lo comparas con un mercado más grande como el de Estados Unidos, es bastante alto. Pero bueno, también en cierta manera eso se compensa con la volatilidad que puede tener a veces el mercado, ¿no? O sea, a veces puede tener volatilidades del 20%, aunque bueno, ahorita en Estados Unidos eso es como el pan de cada día. Sí, pero no para comparar, por lo menos en el broker que yo tengo, las comisiones en Estados Unidos son como del 0,1, 0,2%. O sea, sí. Aquí pagas 4, es un poco más elevado. Bastante más elevado. Especialmente si quieres hacer una transferencia grande. Sí, y bueno, yo creo que también otra de las oportunidades de mejora, y en eso también en cierta manera por eso es que nosotros en Value y ahorita en el podcast estamos haciendo esta gestión de informar a la gente. Yo creo que existe una gran oportunidad de mejora en cuanto a la información. Sí creo que la bolsa está haciendo un buen trabajo, por ejemplo, con las publicaciones siempre están actualizadas cuando hay colocaciones de papeles comerciales, tanto en sus redes sociales como en su página web. Creo que se pudiera buscar un mecanismo de centralizar la información financiera
por ejemplo, los gráficos históricos. Creo que la bolsa, de hecho, también tiene yo digo creo porque yo siempre los obtengo con mi casa de bolsa. Pero bueno, creo que la bolsa también tiene un histórico de las variaciones de los precios. Pero bueno, creo que es algo más tal vez de forma que de fondo. O sea, creo que se puede hacer algo más accesible para las personas y que todos los puedan ver públicamente, así como uno se puede meter en Yahoo Finance, por ejemplo. Sí, ver los gráficos de repente. Ver los gráficos, o en TradingView y pues ver los gráficos. O sea, creo que también se pudiera hacer algo así aquí en Venezuela. Y bueno, ya para cerrar, creo que en mi opinión, una de las cosas más buenas y que más me ha dado felicidad en los últimos años, y creo que tú también puedes decir lo mismo de esto, Ramón, que nos ha ofrecido el mercado venezolano, es ese networking, y va de la mano con el nombre del programa, de conocer gente que muy probablemente tiene las mismas motivaciones que tú aquí en el país. O sea, ahorita existe una gran camada de gente que seguramente ustedes lo conocen en Twitter, no los voy a nombrar porque ellos saben quiénes son y son muchos, que bueno, que están, no diría apostando necesariamente por el país solamente, sino están haciendo una gestión de culturizar las finanzas en Venezuela. Y la verdad es que no somos muchos, y invitamos a todos los que quieran aprender de esto a que se unan, porque al final del día es una labor conjunta, y al final del día todos estamos aquí en el país, y los que se han ido, este siempre va a ser su país para que puedan volver. Y yo he tenido la fortuna de conocer muchísima gente demasiado interesante, de la cual he aprendido demasiado solamente por ser parte del mercado financiero venezolano. Inclusive hacer negocios con esas personas. También. Y claro, eso es algo que viene más adelante, pero al final del día hay un networking muy bueno, porque es un sector muy pequeño, es un sector que históricamente yo creo que ha sido, no diría reservado, porque nunca diría que le ha cerrado las puertas a los inversionistas pequeños del interior, pero yo creo que es algo más una labor de comunicación y una labor de alcance que ha faltado en el mercado, y bueno, eso es lo que estamos tratando de cambiar. Pero bueno, te da la posibilidad también de tener una relación de cercanía con otra gente que tiene las mismas motivaciones e intereses que tú, y ojalá tengan los mismos valores que tú, cosa que si yo invierto en Estados Unidos no la voy a tener. Punto y final. O sea, la gente que es la gente que trabaja en Wall Street o está en ese sector allá, lo cual para nosotros y probablemente no vayas a las asambleas. Aquí puedes ir a las asambleas. Aquí puedes ir a la asamblea. O sea, de hecho yo eso lo comenté también en el curso. En una parte, o sea, el tema de las asambleas es genial, porque tienes una cercanía gigante con gente de la cual puedes aprender muchísimo. Eso es lo más importante a corto plazo, ¿verdad? Ese es el valor agregado más importante a corto plazo. Tiene un valor agregado gigante. Y son personas que, en mi experiencia, tienen una cercanía muy, muy buena. O sea, y no voy a decir las empresas porque habrá unas más que otras, pero bueno, yo veo empresas que tienen valoraciones de cientos de millones de dólares, y tú puedes hablar con el presidente de la empresa tranquilamente, y con mucho gusto él va a recibir tus opiniones, tus recomendaciones, y eso es algo que tú no puedes obtener en ningún otro lado en Venezuela si no estás en la jugada, como decimos. En la jugada me refiero a si tú no puedes hablar con el presidente de un banco si tú no eres un banquero, punto y final, hermano. Pero si tú inviertes en la bolsa, puedes asistir a las asambleas, puedes conocer gente interesante. Si tú quieres expandir un negocio que tú tienes, ahí puedes establecer esa relación. Y la verdad que mi experiencia, como les digo, son personas muy, muy abiertas, personas, como decimos en inglés, down to earth, no son personas... humildes. Sí, son personas humildes que aprecian el hecho de que tú estés confiando en ellos tu dinero. Exactamente. Bueno, y yo creo que eso es todo por el episodio de hoy. Creo que para los que son nuevos en el mundo de las finanzas, mi conclusión es que la bolsa es una buena oportunidad. Podemos verlo como una academia. Aprovechen también el curso que estamos preparando sobre el mercado y la Bolsa de Valores de Caracas, para que puedan conocer mucho más a detalle, y si vamos a tratar unos temas un poco más específicos, cómo operar. Y también para los que han tenido la posibilidad, y los que nos escuchan de afuera, de repente ya han tenido la posibilidad de invertir en sus mercados locales o en Estados Unidos, también vean la oportunidad de que puede ser una expectativa futuro. Y bueno, si les atrae y al final deciden invertir aquí en Venezuela, también tengan en cuenta que no lo pueden tratar como un mercado igual que otro, ¿no? Cada mercado es diferente, y bueno, probablemente lo que te haya enseñado ese mercado local o te haya enseñado el mercado de Estados Unidos no sea lo que necesitas para triunfar en este, ¿no? Ese es mi consejo final, ¿no? Si quieres invertir acá, velo como que es otro mercado que tiene otras herramientas y otras posibilidades, pero que también, como decía en mitad del episodio, el rendimiento es algo que ha tenido y que no podemos negar. Entonces, bueno, es el momento de pasar al dato de la semana.
Y el dato de la semana es: ¿sabías que la capitalización de mercado de las 5 empresas más importantes de Venezuela, Banco Provincial, Banco Mercantil, Banco de Venezuela, Fondo Inmobiliario de Valores y Ron Santa Teresa, suma en total $930 millones? Esto, comparado con el banco más importante de Colombia, Bancolombia, que tiene un total de $6,7 millardos, es 7 veces más, lo que nos habla del potencial de crecimiento del mercado venezolano. Bueno, y eso ha sido todo por el episodio del día de hoy. ¿Qué les pareció? ¿La Bolsa de Valores de Caracas invertirían o no? Bueno, muchas gracias a todos. El lunes recuerden que arrancamos con el curso. Espero que todos se inscriban, obviamente. Y bueno, estamos atentos a sus comentarios sobre qué les gustaría ver también en el curso. Y recuerden que en nuestra página web www.myval-u.com tienen disponibles muchas otras alternativas, además de este curso de la Bolsa de Valores de Caracas. Recuerden que si nos están viendo desde YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hasta la próxima semana.